Estamos gozosos de verlos a cada uno de ustedes aquí en este momento, con el entusiasmo y el interés de alabar al Señor en espíritu y en verdad. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes algo que hemos cantado y que es necesario que cada hermano tenga. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 14, el versículo 22 hasta el versículo 33. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, asolada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero Jesús enseguida les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí nosotros encontramos algunas cosas interesantes. En primer lugar, hermano, el cristiano tiene, al igual que estos discípulos en la barca, y vamos ahora a hacer alguna analogía. La barca aquí podemos imaginar que se trata de la iglesia, figurativamente. Y los que están allá adentro vieron la tormenta, vieron el agua, las olas encresparse, vieron a Jesús caminando sobre las aguas y se llenaron de temor, se llenaron de pavor. ¿Qué pasa aquí, hermanos? En la iglesia no es diferente. Ciertamente no vemos literalmente ni figurativamente a Jesús, ¿verdad? Pero espiritualmente le vemos. Estos hombres, hermanos, tenían falta de fe. Al igual que Pedro. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cuál es el enemigo más grande que tiene que enfrentar el hombre en esta vida? Uno de los enemigos, y yo diría en cierta forma una gran herramienta del adversario, el diablo, es el miedo. Cuando usted y yo, hermano, tenemos miedo, en nuestra vida suceden muchas cosas. Primeramente, hermanos, como leímos en el versículo 26, Pedro bajó del barco y estuvo caminando
Pero de repente Pedro se fue hundiendo y se fue hundiendo. Y la brisa fue pegándole de tal manera que él entonces tuvo miedo, realmente, y clamó a Jesús para que le salvara. Hermanos, una de las cosas que Pedro experimentó aquí y que todos nosotros como cristianos también experimentamos. Fíjese y nótese, Pedro bajó de la barca y Pedro caminó sobre las aguas. No es que no caminó, sí caminó sobre las aguas. Pero de repente se distrajo, viendo el viento, viendo las aguas, viendo las olas, y quitó la vista de donde tenía que tenerla. Tenía que seguir viendo a Jesús, pero se distrajo y comenzó a hundirse. En la vida cristiana esto nos pasa a todos nosotros muchas veces. Andamos como Pedro sobre el agua, pero nos distraemos en muchas otras cosas que no tienen nada que ver. Y entonces nos llenamos de pánico, de miedo, y comenzamos a hundirnos en nuestra fe. Al igual que Pedro. Entonces comenzamos a clamar, Señor, Señor, sálvame. Hermanos, el miedo es algo que carcome y destruye al hombre, destruye al ser humano. El miedo produce falta de fe en el hombre. Cuando usted tiene miedo, usted no reconoce que Dios está tratando de ayudarle, de salvarles. Usted no lo reconoce, porque el miedo le impide a usted ver esa fe. Como dice en Santiago. El que tiene falta de fe dice, pídala en abundancia, que Dios se la da. Dios no es mezquino, pero no le pedimos. Y como no le pedimos, entonces no vamos a recibir nada, porque tenemos también que comprender quién es y cómo opera Dios. ¿Recuerda en Mateo que dijo Dios? Si me llamas, te oigo. Si me busca, me encuentra. Y si me pide, te doy. Entonces, como nosotros no llamamos, no buscamos y no pedimos, no recibimos absolutamente nada. Es por eso que hay una crisis en las iglesias de Cristo alrededor del mundo. Tanto así que muchas iglesias están cambiando en muchas estructuras en cuanto a la adoración. Hermanos, la falta de fe el miedo produce falta de valor. Hermanos, para permanecer en el camino del Señor se requiere valor. Valor, sí. Se requiere ser valiente, como dice la Biblia. Dios, hermano, en los cielos dice, hay gozos cuando alguien que se arrepiente. Porque solo los valientes son los que van al cielo. En el cielo no hay cobardes. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, hermano, nos falta el valor para enfrentar y para hacer las cosas que Dios dice que tenemos que hacer. También, hermanos, el miedo produce desobediencia. Fíjese, ¿qué pasa con los hijos, hermanos, cuando no hacen las cosas correctamente? No le puedo decir a mi mamá que me pagué de la escuela. No puedo decir a mi mamá que hice esto o que hice el otro, porque me van a castigar. Entonces, el miedo a ellos los hace desobedientes. Entonces, hermanos, no hay razón de que nosotros tengamos miedo. Si usted y yo tenemos el amor de Dios, ¿qué dice el Señor? El Señor dice que el amor echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Pero si nosotros no tenemos, hermanos,
ese valor para luchar, hermano, para enfrentar las tormentas y todas estas cosas que vienen a nuestra vida, no va a ser posible que nosotros lleguemos al cielo. Otra de las cosas importantes, hermanos, que podemos ver en el versículo 28, ¿verdad? Entonces respondiendo Jesús, en el versículo 28, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y como dijimos, Jesús le dijo, ven. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas, pero se iba hundiendo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que el Señor le dijo a Pedro? Cuando llegó el momento. Dios le dijo a Pedro, hombre de poca fe, porque comenzó a hundirse. Y la pregunta que le hizo es, ¿por qué dudaste? ¿Por qué llegó la duda al corazón de Pedro? La duda llegó al corazón de Pedro porque precisamente no tenía esa confianza en el Señor. Cuando nosotros, hermanos, perdemos de vista el camino del Señor, cuando nosotros perdemos de vista las reglas del Señor, cuando nosotros perdemos de vista la norma de vida que tenemos que llevar, entonces nosotros nos llenamos de duda. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Será posible? ¿No será posible? ¿Llegaré? ¿No llegaré? ¿Lo tendré? ¿No lo tendré? La duda, hermano, carcome al ser humano y particularmente al cristiano en la iglesia. Fíjese, hermano, lo que dice Dios, por ejemplo, y lo que produce la duda. La duda, hermano, produce inseguridad. Una persona que tiene duda es una persona insegura. No sabe si a la izquierda o a la derecha, como dice Dios a través de Santiago. El que duda, dice, es como las olas del mar, llevadas de un lado para otro, porque no es estable. Es una persona inestable. Y esta es una de las cosas que usted puede ver alrededor del mundo en las iglesias del Señor. Hay una gran cantidad de predicadores, hermano, que están aquí 1 año, 6 meses, 4 meses aquí, 2 años, 3 años, y desaparecen, van para otro lugar. ¿Por qué? Eso se produce a causa de la inseguridad, hermano. A causa de la duda. Y por eso hay ese fenómeno en las iglesias de Cristo. Y ese fenómeno también se encuentra en la hermandad. Están un rato aquí y otro rato allá, porque aquí no ven esto o porque allá no ven lo otro. Hermano, la duda carcome. Y dice Dios a través de Santiago. El que duda dice, no piense, escuche bien y no se le olvide. El que duda dice, no piense que recibirá cosa alguna de Dios. Es por eso, hermanos, que no podemos dudar de las cosas que Dios dice, de las cosas que Dios enseña y de las cosas que Dios manda. No puede haber duda en nuestro corazón. La duda también produce frustración, hermano. ¿Por qué produce frustración la duda? Porque precisamente, hermano, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? En primera de Pedro 5:7. Dice, echa sobre mí todas tus ansiedades. Porque Dios tiene ¿qué? Cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero nosotros no tenemos, la duda esa nos hace posible que estemos frustrados. La frustración, hermano,
Se produce cuando usted anhela alcanzar algo y por X y razón, circunstancia, usted no puede alcanzar ese algo. En este momento. ¿Ve? Recuerda que dice Dios, Él sabe de qué cosa usted y yo tenemos necesidad. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos lo siguiente, que Dios me lo dé ahora. Dios sabe cuándo lo va a dar, hermano. Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Dios sabe qué le conviene a usted y qué nos conviene a nosotros. A cada uno. Dios sabe qué es lo mejor para su iglesia. Pero como no lo conseguimos porque yo pedí ahora y no he recibido nada, estoy frustrado. Una frustración muy grande. No debe de ser de esa manera, hermano. Debemos de tener, hermanos, esa seguridad que Dios dice que debe de haber en cada uno de nosotros. También, hermanos, la duda produce en el hombre doble ánimo. El doble ánimo, hermano, hace posible que el hombre esté inestable. Un rato a la derecha, otro rato a la izquierda, un rato al frente, otro rato atrás. Y llega un momento en que ni para adelante, ni para atrás, ni derecha, ni izquierda, nada. ¿Por qué? Porque es una persona de doble ánimo. Y hermano, siendo un lenguaje más sencillo, una persona de doble ánimo es una persona que le habla a usted primeramente con un amor, con una ternura, pero luego, hermano, le suelta toda la retragila. Le dice hasta que le va a morir. O habla con usted bien y todo, y luego habla con otra persona. Yo no sabía que esa hermana era así, o que ese hermano era así. Ese doble ánimo no puede existir en la iglesia. Cuando Dios dice, por ejemplo, en Colosenses, que tenemos que hablar verdad el uno con el otro. Entonces, hermanos, no podemos ser hombres de poca fe. Dios quiere que nuestra fe sea aumentada, como los discípulos le pidieron a Jesús. Miren, en el libro de Lucas, en el capítulo 17, Jesús dice, ¿verdad?, en los primeros versículos, es imposible, dice, es imposible que no vengan tropiezos. No hay posibilidad de evitar los tropiezos, los problemas, las dificultades, las tribulaciones, las angustias. No hay manera de evitarlo. Son parte integral de la vida cristiana. Y como dice Pedro, todas esas cosas van a acrisolar nuestra fe, porque nuestra fe es probada como se prueba el oro por fuego. Así es que todos vamos a tener problemas, aunque no lo quieras. Pero es allí donde Dios prueba nuestra fe. Por eso dice, es imposible. Y le dice a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti una vez, perdónale. Y si peca 70 veces contra ti, perdónale, si él viene arrepentido. Y los discípulos le dicen, ¿entendieron? ¿Qué entendieron los discípulos? Que si ellos no estaban en la capacidad de perdonar primeramente, no era posible seguir adelante. Así que los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque sin la fe ellos no pueden perdonar las cosas que necesitan perdonar, ni se pueden sobrellevar el uno al otro, ni se puede realizar la obra de Dios como Él quiere que se realice. Entonces, el doble ánimo, hermano, es un grave problema. Y hermano, recuerde que estamos usando como figura la barca. Y la barca es una forma figurativa de la iglesia. Y los que están allá adentro son los líderes de la iglesia, los miembros de la iglesia, como usted quiera ponerlo. Son ellos los que tienen que buscar ese cambio. Son ellos los que tienen que buscar realmente ese cambio de vida, de pensar, de actuar, etc. El doble ánimo, hermano, no ayuda a nadie. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos vencer estas cosas?
Vencer el miedo y vencer la duda, porque esto es lo que realmente tenemos que vencer. El miedo y la duda. Muchos de nosotros, por ejemplo, no vamos al hospital porque me van a encontrar un tumor y me van a decir, tiene 10 días de vida. Mejor no voy. Cuando en realidad es un pequeño globito que se formó, que no pasa nada. ¿Ves? Como pasa, por ejemplo, muchas cosas que le pasan a las personas, por ejemplo, en su riñón. ¡Ay! Cuando usted va y examina y todo, es un pequeño globito que se le ha formado allí a causa de la orina, etcétera, y le dicen, bueno, usted tome agua y tome agua y tome agua y siga para adelante. Desapareció. Pero a veces el miedo y la duda nos hace perder la razón de las cosas. ¿Cómo podemos vencer esto, hermanos? En primer lugar, hermanos, nosotros podemos vencer estas cosas con la oración. Dios dice, orad sin cesar. Eso quiere decir constantemente, de noche, de día, a cada hora que tenga oportunidad. No solo como David, hermano, que oraba 3 veces al día. A nosotros, hermanos, nos han dado la oportunidad de orar 100 veces al día. Pero lastimosamente, oramos para comer, ¿verdad? 3 veces desayuno, almuerzo y cena. Pocas veces oramos para dormir, pocas veces oramos para levantarnos o para salir a la calle. Entonces eso nos dice a nosotros que somos hombres de poca fe. Porque la fe, hermanos, promueve esa comunicación con Dios a través de la oración. Tenemos que cultivar esto. Si usted no ora, hermano, el miedo y la duda no van a desaparecer de su vida. En segundo lugar, hermano, la obediencia. La obediencia es de vital importancia, hermano. Si usted no obedece a Dios, si usted no sigue lo que Dios le ordena seguir, si usted no escucha a Dios, hermano, no puede tener una buena relación con Dios. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos que Jesús vino a ser autor de salvación para todo el mundo. Pero ¿a causa de qué? Dice, por la obediencia. Porque Él aprendió la obediencia. Y eso hizo posible que Él pudiera ser nuestro Salvador. Así que nosotros, si queremos ser ese salvo, si queremos tener ese beneficio con Él, esta santidad con Él, todo esto, hermano, tenemos que ser obedientes. Sí, si no hay obediencia, hermanos, ¿cómo nosotros podemos estar bien con Dios? Cuando Dios dice, ame a su hermano, y nosotros, cuando le saludamos, porque no me llevo bien con él, le doy los 2 dedos, porque si le doy toda la mano, me la coge. No, hermano. O pasa como aquel, a la hermana hermosa, la voy a besar con fe. Estrellado. Pero a las pobres hermanas que son mayores de edad, lo que el viento se llevó. ¿Qué clase de fe es esta, hermano? Ninguna. Y ahí está, hermano. Estamos llenos de dudas, estamos llenos de miedo, de incertidumbre y todas estas cosas que hacen posible que no podamos alcanzar la gloria con el Señor. El otro aspecto, hermano, es el amor. Dios nos enseña en el libro de Primera de Corintios, hermano, lo que es la maravilla del amor, hermano. Todo lo cree, todo lo soporta, etcétera, etcétera, hermano. Si no tenemos amor, hermano, no podemos tener una buena comunión unos con el otro. No podemos preocuparnos por la persona que está perdida y que busca a Dios y que tiene anhelos de Dios. Ni siquiera por nuestros hijos. Porque no cumplimos tampoco con lo que Dios nos dice. Criad a vuestros hijos en el temor y el amor de ¿quién? De Dios.
Pero como tenemos duda, como tenemos miedo, como tenemos mucha incertidumbre, yo no voy a criar a mi hijo en el temor de Dios, ni en el amor de Dios. Y después estamos lamentándonos. ¿Qué ha pasado con nuestros hijos? ¿Dónde nos equivocamos? Nos equivocamos cuando nosotros nos olvidamos de ellos. Cuando pensamos solo en nosotros. Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Hermanos, si somos cristianos y estamos disfrutando, hermanos, la santidad de Dios, hermanos, la naturaleza divina. Recuerde que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es lo que Dios enseña, hermano? A criar nuestros hijos en su temor y en su amor. El verdadero padre, hermano, no piensa nunca en él, sino en lo suyo, en lo que dependen de él, en lo que están sujetos a él. ¿Ve? Entonces, eso es lo que Dios quiere, que veamos este amor, ¿verdad? Y el versículo 13 termina, hey, hay la profecía, hay esto y hay el otro, pero el mayor de todo ello, dice, es el amor. De manera que si usted no ama, ¿cómo usted quiere que le amen? Y es lo que dice Jesús acerca del amor al prójimo. ¿Cómo usted quiere que lo traten bien? ¿Cómo usted quiere que le ayuden? ¿Cómo usted quiere que le hagan todas las cosas buenas? Si usted no saca ni el negro de una uña para hacérselo a otro. Entonces, yo quiero yo, y los demás, ¿qué? No funciona. Para Dios no funciona, hermano. ¿Eh? También, hermanos, otra de las cosas que Dios dice que tenemos que practicar es la santidad. Sí, la santidad, hermano. En el libro de Pedro, hermanos, en la primera de Pedro, capítulo 1, en el 16, dice Dios, sed santo porque yo, ¿qué? Soy santo. Y más adelante dice, nadie verá al Señor sin santidad. Entonces, si nosotros queremos ver a Dios, tenemos que practicar la santidad. Y ahora, hermano, nos preguntamos, ¿y qué es esta cosa? Hermano, la santidad no es nada extraordinario. Es algo común a la vida cristiana. La santidad es andar de acuerdo a las normas de Dios, andar conforme a la voluntad de Dios, hermano. ¿Eh? Evitar el pecado, evitar todas esas cosas que hacen daño y que nos apartan de Dios. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Y siempre hemos concluido, hermano, de que esto nos enseña especialmente a mí, que si no vivimos la vida cristiana, en el cielo no entramos. Así de sencillo y así de simple. No vamos a entrar al cielo si no practicamos la santidad, si no luchamos para ser santos. Finalmente, hermano, Dios dice que tenemos que guardar su palabra. La palabra de Dios, hermanos, viene a ser nuestra luz, nuestro alimento, nuestra fortaleza, hermano, nuestra guía para seguir adelante en el camino del Señor. Pero ¿qué sucede, hermano? Sucede lo siguiente. Muchas veces, hermanos, generalmente casi siempre, la Biblia la tenemos en un closet escondido allá y algunas veces la dejamos allí por largos días y cuando llega el domingo entonces la sacamos para sacudirla, para ver entonces lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estar en paz con Dios en esas condiciones, hermano? No es posible. Entonces, como dice Jesús, si guardad mis mandamientos, sois mis amigos. Entonces,
Nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios, porque ella nos guía, ella nos instruye, ella nos dice a nosotros qué debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer, cuándo lo debemos de hacer. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 12, 1, ¿verdad? En la parte final del capítulo, del versículo 1. Nuestro culto, hermano, no es un culto cualquiera. Es un culto racional, es un culto de la razón. Nosotros tenemos que saber por qué servimos a Dios, cómo servimos a Dios, dónde servimos a Dios, cuándo servimos a Dios. No podemos servirle de cualquier manera. Tenemos que hacerlo de acuerdo a su voluntad. Si lo hacemos de esta manera, hermanos, habrá muchas bendiciones. Habrá muchas bendiciones. Si hay alguien que quiere que la fe le aumente, o quiere aumentar su fe, y quiere desligarse de las dudas, desligarse del miedo, pues ponerse de pies mientras cantamos un himno de invitación.